necesaria la reforma laboral, la reforma de la jornada laboral en nuestro país? Sabemos que en otros países se ha llevado a cabo, pero en el nuestro, ¿por qué? Diputada, por favor. Bueno, nuestro país ha venido permitiendo durante ya varias décadas la explotación del hombre por el hombre. La única legislación que hay en materia de días de descanso y jornada laboral hasta este momento en este país es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada en 1917. No se ha vuelto a hablar desde que se recogieron todas estas reclamos sociales de los mexicanos y mexicanas en la revolución de jornadas laborales y días de pasó descanso. mucho tiempo. 108 años nada más. Casi nada. Y bueno, creo que un magistrado dentro de los parlamentos abiertos nos decía que 116 años, porque desde antes de la promulgación estaban los alegatos, ¿no?, de la promulgación de la Constitución de 1917. Pero 100 años han sido suficientes para saber cuáles son las repercusiones de la explotación del hombre por el hombre. Las repercusiones de vivir para trabajar y no trabajar para vivir. Las repercusiones han sido la inseguridad. Primero que nada, nos sacaron a las madres de familia de la casa para meternos a la actividad productiva y económica. ¿Cómo? Precarizando los salarios de los padres de familia. Actualmente todavía, aún siendo profesionistas, si no trabajamos hombre y mujer, es prácticamente imposible sostener a nuestra familia. Y entonces lo que hicieron fue que nuestra familia se desintegrara y con ello se desintegrara también el tejido social. Nos olvidamos de nuestros hijos. Empezamos a trabajar 12 horas diarias y a utilizar entre 4 y 6 para trasladarnos de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Entonces, evidentemente, nuestros hijos han crecido solos y están, pues, por supuesto, sujetos a ser víctimas de la delincuencia organizada y desorganizada. Pero, ¿cómo hacer para que esto se lleve a cabo? ¿Y por qué tanta reticencia? Porque si son más de 100 años lo que ha pasado y no se puede discutir y no se puede modificar, pues es que hay verdaderamente fuerzas muy importantes que lo están evitando. ¿Cuáles son las reticencias? Los dueños del dinero. Los empresarios que son voraces y que solo piensan en sus costos de producción en relación con sus ganancias. Fíjese usted que en estos parlamentos abiertos llegaron varios expertos que nos dijeron, si trabajamos menos, producimos más. Los empresarios de este país tienen años diciendo que necesitamos producir más. Tienen buenas noticias. Con la reducción de la jornada vamos a producir más. Dicen ellos, sí, pero para producir esto que produzco ahora necesito más trabajadores, porque esto lo hago con trabajadores laborando 48 horas. Y tú ahora me vas a imponer que laboren solo 40. Esto quiere decir, punto número 1, que efectivamente va a crecer el empleo en México. Es otra de las bondades de la iniciativa. Y por supuesto que cuando ellos dicen, pero me vas a incrementar el costo en la nómina. El costo en la nómina no rebasa el 2% del costo de los productos terminados a la venta del público. Estamos hablando de migajas para los empresarios. Es muy importante que nosotros entendamos que los empresarios vinieron a decir, se van a subir mis costos. Sí, pero ya te dijimos que se va a subir tu producción. Entonces dinos, dentro de un año o dos, ¿cómo te fue? Porque yo creo que te va a ir muy bien. El costo es mínimo que vas a invertir y lo que va a subir tu producción es mucho. ¿Me permite un segundo para contestar su pregunta? Un segundito. Sí. Perdón. Si para hacer la carpeta que tiene aquí el diputado, el empresario se gasta 3 pesos y la vende en 10, a eso me refería yo, se gana 7. Si usted le reduce la jornada laboral a sus trabajadores, él va a tener que pagar más en la nómina. Entonces probablemente se va a ganar 6 pesos por carpeta, no 7. Y no quiere ganar menos. No importa que los trabajadores se mueran como si fueran máquinas. No importa el problema de salud, no importa el problema de inseguridad, no importa que los trabajadores vivan estresados, no importa que nuestros hijos no tengan familias. Él no quiere dejar de ganar un peso menos por carpeta. Es la forma en que se lo puedo explicar. Porque esa era la siguiente pregunta, y es la siguiente pregunta. La parte de que sería menos estrés, que podrían estar mejor con sus familias, toda esta parte suena muy bien, pero ¿cómo implementarlo? Sabemos, por ejemplo, que en Chile dijeron, bueno, sí lo vamos a hacer, pero sería 1 hora por año. Y entonces tardaron 8 años en implementar y hicieron una serie de cosas. En nuestro país falta todavía mucho más, porque también hay que legislar. No solamente es que el trabajador tenga prestaciones de seguridad social, sino que tenga otras muchas cosas para que realmente pueda tener incentivos. Y no llegar y decir, bueno, porque aquí se entra a tal hora y se sale a tal hora. Hay muchas prácticas de trabajo que no son las adecuadas. ¿Cómo sería la mejor manera de poder implementar esto que ustedes están proponiendo? Un discurso de derecha que nada abona a la reducción de la jornada laboral. A mí me parece que se lo he escuchado a los empresarios muchas veces. Yo tampoco soy enemiga de los empresarios. Digo la verdad, ni los conozco. Yo crecí, me desarrollé y vivo entre gente pobre. Entonces la verdad, pues no, si no conozco a alguien, yo no puedo ser su enemiga. Pero evidentemente todos tenemos una misión en la vida. Y nosotros estamos viendo en este momento por los trabajadores, porque ya ha habido muchas legislaturas que han visto por los patrones. Es muy importante que nosotros, primero que nada, partamos de la base de que Chile no es México. México es la 15ª economía del mundo. México no es Chile. México es el principal socio económico de los Estados Unidos de Norteamérica. Y los empresarios que vinieron a los parlamentos, no nos perdimos ninguno de ellos representaba a las MIPYMES. O sea, venían a colgarse al discurso de las MIPYMES para proteger a las grandes empresas nacionales y transnacionales.
A mí me parece que, por ejemplo, en Chile, le voy a corregir con todo respeto, Sí. la primera reducción fue de 48 a 45 horas. No fue una hora cada año, esa lo dije yo por burla, pero yo digo que eso quieren los empresarios. Ahí fue de 48 a 45 y luego una hora cada año hasta llegar a 40. Entonces sí va a tardar 6 años en implementarse. Si nosotros somos el principal socio comercial, si somos la economía número 15 del mundo, nosotros no necesitamos esperar ni gastar tanto tiempo para implementar esto que tenemos 108 años, ¿sí? Que Sin no hemos tocarlo. tomado en cuenta, no lo hemos tomado en cuenta. Mire usted, ¿cómo vamos a comparar lo que han ganado los empresarios con una base trabajadora de una empresa? Vamos al El Economista o a cualquier otro periódico que en la parte trasera dice, tal empresa triplicó sus ganancias en euros este año gracias a la mano de obra mexicana. ¿Cuántos años ha sido? Cada año las duplican, las triplican, las cuadruplican. ¿Y el trabajador qué ha duplicado? Nada. El trabajador sigue mal. Hay tiempos de vacas gordas y tiempos de vacas flacas. ¿Cómo entra la perspectiva de género en este dictamen, en esta parte que ustedes ya discutieron? Fueron 5 parlamentos abiertos muy nutridos y ahora se presentó el informe también de cómo habían sido esos parlamentos, digamos, las conclusiones, ¿no? De qué era lo que había ocurrido. Si se agrega la perspectiva de género, ¿qué tendría que agregarse también aquí? Bueno, en la reforma no se va a agregar nada ni se va a modificar nada. Es un dictamen, ya lo dijo el diputado Tereso Medina. No se va a modificar nada, ya se votó. Ahorita nada menos al terminar el pleno del día de hoy, dijo la presidenta de la mesa que ya estaban compiladas todas el resumen de las aportaciones de todos los expertos que concurrieron a los parlamentos abiertos. Eso se turna a la comisión dictaminadora para efecto de que dé contestación a las opiniones y luego regrese para culminar el proceso legislativo a la mesa directiva y pase a votación de la Cámara de Diputados. Pero al dictamen no se le va a mover nada. Absolutamente nada. Es un dictamen votado por todas las facciones parlamentarias a favor en la Comisión de Puntos Constitucionales. ¿Qué le vamos a ver al género en esto? Primero que nada tendría que decirle que, bueno, yo no descubrí el hilo negro con esta iniciativa, pero sí fue una mujer la que lo planteó y eso me llena de mucho orgullo. Y fundamentalmente lo planteé porque las mujeres tienen muchos más problemas con las jornadas extenuantes de trabajo que los propios hombres. No quiero establecer una diferencia. Es que, por ejemplo, cuando hablamos de divorcio, el hombre se va y uno se queda con los niños normalmente. Sí. Entonces tiene el trabajo, y si no se va también, porque hay que atender a los niños y al señor y luego el trabajo de uno, ¿no? Y hemos estado hablando todo el programa de 48 horas y yo no quiero cerrar sin traicionar a los trabajadores que hace décadas que no trabajan 8 horas diarias. Trabajan 12 horas diarias o más, porque hay un artículo en la Ley Federal del Trabajo, el 59, que les permite distribuir la jornada laboral de los sábados de lunes a viernes. Los guardias de seguridad, que no tienen vida, se duermen y luego los sancionan y les rebajan sueldo y demás, porque ya no tienen vida. Trabajan más de 12 horas diarias. No es cierto que los mexicanos trabajamos 48. Trabajan los del apartado B. Por eso yo no los incorporé. Alguien me preguntó el otro día, oiga, ¿y por qué no incorporó a los trabajadores del apartado B en la iniciativa? Le dije, pues bueno, porque los burócratas son los únicos que han trabajado 30 o 36 horas semanales desde que yo tengo uso de razón en los trabajos donde la naturaleza lo permite, ¿no? Las presidencias municipales. Sí, porque salen en otros lugares... a las 3. No, pues usted todavía está aquí, yo también, y los diputados también están aquí, ¿no? Pero nosotros no estamos hablando de trabajadores asalariados. Entre trabajadores también debemos establecer la diferencia. No es lo mismo que un diputado gane 75,000 pesos mensuales a que usted condene a trabajar 12 horas diarias con 4 horas de transporte a un trabajador que percibe 3,000 pesos por semana, que serían 12,000 pesos mensuales. No es lo mismo. Entonces, este artículo 59 se ha abusado de él a lo largo y ancho del país. Nuestros trabajadores no laboran 8 horas diarias. Eso es letra muerta en la Constitución. Ahora tenemos que pasar esta reforma y luego cuando regulemos la Ley Federal del Trabajo, que es la ley reglamentaria, ponerle dientes para que ningún patrón la viole, porque los obligan a trabajar, pero en el proceso ya estamos. Hay una iniciativa que se acaba ya de mandar al Senado, que fue la que yo comenté en el último Parlamento. La explotación, la trata de personas no es solo con explotación de carácter sexual, también explotación laboral. Y entonces ahora ya estamos condenando como un delito a aquel patrón que obliga al trabajador a laborar más de 48 horas por semana, recibirá penas hasta de 10 años de prisión y multas de 30 a 70,000 pesos. Gracias, diputada. Tenemos un minuto para las conclusiones, un minuto por cada uno de ustedes. Me gustaría de veras muchísimo que en este último mensaje pudiera quedarles bien claro a quienes nos están viendo y escuchando el día de hoy, exactamente en qué punto entonces estamos, en cuánto tiempo podría ser aprobado, cuándo vamos a ver esa discusión y la conclusión de cada uno de ustedes con este tema. Diputada Susana, por favor. Pues me dicen dónde estoy para decirle a los trabajadores y trabajadoras de México que esperamos estar votando Acá, diputada. esta iniciativa la próxima semana en el Pleno de la Cámara de Diputados. Entonces estén muy al pendiente, van a leer porque hay cabildeo de los patrones por todos lados diciendo que se le dio para atrás a las 40 horas, que ya no serán posibles las 40 horas, que hay que ver cómo las 40 horas y miles de cosas más que van a leer. La próxima semana estaremos votando esta iniciativa en la Cámara de Diputados con el propósito fundamental de ver si la Cámara de Senadores puede votarla antes del 13 de diciembre. Muchas gracias, diputada. Agradezco enormemente que hayan venido a hablar acerca de esto que hoy está
está efectivamente en la mesa de todos y todas. En las casas se está discutiendo y todo el mundo tiene algo que opinar. Así es que muchísimas gracias a la diputada Susana Terrazas Prieto de Morena. Prieto Terrazas de Morena. Al diputado Teresio Medina, muchas gracias del PRI. Y a la diputada Margarita García del PT. Gracias por haber venido el día de hoy aquí a Parlamento en Vivo. Esta es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Y como siempre, ya saben, aquí estamos justo en el punto de la discusión de las diputadas y los diputados. Gracias otra vez y muy buena noche. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.